Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este canal de información y noticias. Antes de empezar, antes de arrancar con la noticia, con la información, les hago una muy atenta y muy cordial invitación para que en este preciso momento nos apoyen dejando su like, dejando su me gusta, comentándonos desde dónde nos están viendo, desde dónde nos están escuchando y le den al botoncito de suscribir. Es completamente gratis y créanme que no se tardan ni 10 segundos y con eso nos apoyan bastante a llegar a más personas. Pero bueno, ¿qué nos trae el día de hoy a volvernos a ver? Pues resulta que la favorable, si se puede catalogar de alguna manera, llamada entre la mandataria mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y Donald Trump no le cayó para nada bien a los chayoteros, que ya no reciben su buena feria por parte del Poder Ejecutivo. No les pareció para nada Entonces, bien el trato favorable que reporta la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en esta llamada y dicen que ellos no consideran que una llamada telefónica sea un trato entre jefes de Estado. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nos habla precisamente de tipos de personas como estas, de personas que estaban ansiosas porque la presidenta diga que le fue mal con su llamada con Donald Trump. El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, exhibe a TV Azteca, exhibe intentos de soborno en aquel estado por la televisora del usurero Ricardo Salinas Pliego, en donde pues nos cuenta que quisieron chantajearlo, quisieron sobornarlo por casi 2,5 millones de pesos, perdón. El gobernador de San Luis Potosí, este gobernador del Verde, gobernador tan polémico, echa para atrás la famosa ley esposa que nos la trataban de vender como algo para tener una equitatividad en cuanto a gobernadores y gobernadoras, pero lo que era realmente era una trampa para quedarse en el poder, una trampa de nepotismo, pues ya se echó para atrás con esta ley ante las presiones sociales de pues prácticamente todo México, inclusive de propios aliados del gobernador. Vinculan a proceso por el asesinato de Carlos Manzo a Samuel García Rivero e inmediatamente pues todos dicen que no sabían quién era. Toda la sombreriza dice, ¿quién es? Yo no lo conocía. Pero bueno, vamos a empezar escuchando el tremendo berrinche que se acaba de aventar la oposición chayotera que dejó de recibir dinero y por eso están frustradas por la llamada de la mandataria mexicana con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. no me parece que una llamada telefónica sea un trato entre jefes de Estado. Una llamada telefónica se puede hacer cuando un señor no es presidente todavía en funciones, un saludo, una cosa informal. El señor Graham Bell no hizo su invento para sustituir con una línea telefónica las negociaciones entre jefes de Estado, entre políticos de alto nivel. Si tú revisas las respuestas frente a las misteriosas llamadas, que yo les sigo llamando misteriosas porque no sabemos qué se dice en esas llamadas. Sabemos qué se informa, pero no sabemos qué se dice. A veces sabemos lo que no se dice, pero no sabemos lo que se compromete a través de las llamadas. Pero si nos tomamos la molestia de ir ahí al archivo de las conferencias de la presidenta Sheinbaum, vamos a ver que de la número 1 a la número 16, 15, bueno, con la anterior, la que no era tan oficial como las oficiales, sí. 15, la información es la misma. Es un boletín que se saca de una gaveta en donde se mencionan las palabras cooperación, soberanía, una llamada muy útil, muy respetuosa. Todas han sido útiles, respetuosas y tanto como para desconfiar de ellas. Porque si todas han sido tan positivas, tan útiles, si todas han servido para resolver los problemas que hay entre los dos países, entonces ¿por qué ha habido tantas? Si yo tengo que hablar contigo 15 veces sobre el mismo asunto y cuando me preguntan qué hablé contigo respondo lo mismo que la primera vez, pues quiere decir que no ha sido suficiente. Pues bueno, ahí tienen la frustración de estos chayoteros que como les adelantaba, realmente su enojo es que ya no reciben dinero por parte del gobierno de México, ya no reciben parte
ya no reciben dinero por parte del Ejecutivo, están frustrados, están molestos porque no le fue mal a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque se les hace sospechoso que todas las llamadas entre ambos mandatarios salgan bien para México. Y bien nos lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la mañanera. Estos pusilánimes, digo, esta es una palabra mía, pero dijo la presidenta, esperaban que hubiera problemas para México en esta llamada. Vale la pena ver los periódicos de hoy, ¿no? Porque no supieron ni qué decir. Los que no están de acuerdo con nosotros. Con la llamada de ayer. Porque, repito, pues ellos esperaban que hubiera un problema. Para decir, ya ven, la presidenta no tiene la capacidad, Estados Unidos tiene que intervenir. Que, por cierto, es muy importante decir, las intervenciones extranjeras, hay que ver la historia de México. Yo digo, la última vez que hubo una intervención de Estados Unidos en México se llevó la mitad del territorio. Ahí lo tienen, dice la presidenta. Primeramente estaban frustrados, no sabían ni cómo reaccionar al ver que a nuestro país pues le sigue yendo bien en cuanto a relación diplomática se refiere, que sí, claro que existen amedrentaciones por parte de Estados Unidos y claro que se deben de tomar en serio más con lo ocurrido en Venezuela, pero sin embargo hay algo que cambia mucho las cosas y es que Estados Unidos sí depende en algunos sectores y sí hay factores que le complicarían el romper relaciones por completo con nuestro país, a diferencia de con Venezuela. Entonces, dice la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, les da coraje porque ellos esperaban malas noticias para nuestro país. O sea, ¿a qué grado ha llegado la oposición para desearle el mal a su propio país? Pero bueno, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, acaba de exhibir a pues los que ya están bien exhibidos, que son TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego. El gobernador Alejandro Armenta Mier señaló que TV Azteca Puebla ataca a su administración por la negativa de otorgar contratos y convenios publicitarios por un monto de 2.350 millones de pesos, pero dejó en claro que durante su gestión no cederá a chantajes. En la rueda de prensa que encabezó este lunes, el mandatario afirmó que no hay confrontación con algún medio de comunicación en el estado. Esto ya que para su gestión lo que cuenta es la verdad, por lo que no tiene algo en contra de la televisora propiedad de Ricardo Salinas Pliego. Sin embargo, dejó en claro que siempre que la televisora utilice sus canales para decir mentiras en el ejercicio pleno de las audiencias, su administración hará uso del derecho de réplica para dar a conocer a la sociedad la información real. Alejandro Armenta sostuvo que las noticias falsas que difunde la televisora se dieron luego de una negociación fallida con TV Azteca Puebla. Esto lo calificó como brutal e inaceptable, y es que el monto que buscaba la televisora es similar a los ahorros en el pago de la deuda por el Museo Internacional Barroco. Es decir, los ataques que hay en contra del gobierno de Armenta por parte de TV Azteca son derivados de la frustración que sintieron al ser rechazados en cuanto a los contratos y convenios publicitarios que ellos querían con el gobierno de Puebla, mismos que presume se tenían con administraciones panistas pasadas, y por eso tanto comentario negativo a esta administración, porque pues les negaron estos jugosísimos contratos. Oye, pues esto no se mueven en cientos ni en miles, se mueven en millones de pesos. Por lo pronto, una vez más, quedan totalmente exhibidos. Mientras tanto, en San Luis Potosí se echa para atrás Ricardo Gallardo, gobernador de aquel estado, y veta la propia reforma que él estaba impulsando tras críticas a nivel nacional. El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, frenó la promulgación de la reforma electoral conocida como Ley Esposa, después de una ola de críticas y cuestionamientos sobre su constitucionalidad y la percepción de que buscaba beneficiar intereses familiares. ¿Por qué? Chequense esto. ¿Qué planteaba la Ley Esposa? Digo, para que los que anden un poquito perdidos.
El veto detuvo la entrada en vigor de la reforma propuesta por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, CEPAC, y aprobada por el Congreso del Estado con 19 votos a favor y 8 en contra. El decreto no fue publicado en el periódico oficial del Estado, por lo que no entró en vigor. Quiero que escuchen esto. La ley esposa planteaba que en las elecciones del 2027 todos los partidos y coaliciones debían postular a una mujer para la gubernatura, bajo el argumento de garantizar la paridad de género en el máximo cargo estatal. O sea, con el pretexto de ser equitativos en cuanto a cargos entre mujeres y hombres, pues estaba impulsando esto. ¿Qué es lo conveniente? Que su esposa era la principal candidata mencionada e impulsada por todo el movimiento. O sea, en pocas palabras, estaba disfrazando con buenas intenciones su intento de quedarse un periodo más en el poder. Ahora ya no él directamente, pero sí con su esposa al mando, y pues al parecer fue tanta la presión mediática que ya se echó para atrás con esta decisión que, les digo, él estaba impulsando a más no poder. Pero bueno, se cae la farsa de la sombreriza, se sigue hundiendo este caso pues lamentable que sucedió hace un par de meses, que fue el asesinato de Carlos Manso. ¿Y por qué utilizo la palabra hundirse? Porque me refiero más que nada al movimiento que él comandaba. Se sigue hundiendo este movimiento, pues García Rivero, vinculado por el asesinato de Carlos Manso, son los titulares que se pueden leer hoy en todas las plataformas. La traición se gestó en los pasillos del Poder Municipal de Uruapan. Samuel García Rivero, exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo, fue vinculado hace un par de horas a proceso, ya que un juez de control encontró pruebas sobre su presunta participación en el asesinato de Carlos Manso. El juez determinó prisión preventiva oficiosa para García Rivero por homicidio calificado y lesiones calificadas. Obviamente esto para evitar que mientras se lleva a cabo su proceso legal, pues no pueda huir. Resulta que Samuel era cliente habitual de coca de un taxista llamado Josué Elogio N. Este último, presunto narcomenudista del Cártel de Jalisco, lo convenció de entregar al alcalde Carlos Manso. ¿Saben qué es lo más indignante? Que la paga que le propusieron para entregar y dar con Carlos Manso y poder hacer posible su deceso no fue dinero. Fueron dosis de sustancias ilícitas el pago que le dieron a este funcionario para poner en bandeja de plata a los delincuentes a Carlos Manso. ¿Y saben qué es lo peor? Que pese a ser uno de los más cercanos al exalcalde, esto es lo que a mí me llama la atención, que la sombreriza inmediatamente se deslindó de ellos, o sea, se deslindó de él. La propia actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, dijo que no lo conocía. O más bien, que sí lo conocía, pero que era una persona que no pertenecía al movimiento. O sea, güey, era casi una de las manos derechas de Carlos Manso, y ahora me sales con el cuento de que no era parte de la sombreriza. Ahora también salió el diputado Carlos Tafoya a decir que no, que él ni siquiera lo conocía, ni siquiera sabía de dónde venía, siendo que portaba este alcance y tenía conocimiento de muchas cosas muy cercanas al exalcalde de Uruapan. Pero bueno, esa es la información que tenemos hasta el momento. Nos vemos el día de mañana con más noticias. Espero que tengan una excelente tarde, noche, mañana, madrugada, dependiendo de que nos estén viendo. Y muchas gracias por acompañarnos.